Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. El nuevo liderazgo, el Partido Liberal, tomando el pulso de la sociedad que pide elecciones que reflejen la voluntad popular por medio del grupo legislativo, dio un paso más en el esfuerzo de reconstruir el edificio de la democracia hondureña, al proponer en el Congreso Nacional una iniciativa de ley que interpreta el artículo 236 de la Carta Magna para dar paso a la segunda vuelta electoral o balotaje en los sufragios del 28 de noviembre próximo. La iniciativa de Juan Carlos Elvir, diputado del departamento de Copán y candidato designado presidencial en la fórmula de Gianni Rosenthal, haría del proceso electoral hondureño el 15º de América Latina en adoptar el balotaje, como sucede en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Uruguay, como en toda Centroamérica, en Cuba, Haití, República Dominicana, en la región del Caribe. El artículo 1 del proyecto liberal interpreta el artículo 236 de la Constitución de la República, en que el presidente de la República y los 3 designados a la presidencia de la República serán elegidos conjunta y directamente por el pueblo por la mitad más uno de los votos válidos que emitieran los ciudadanos en el proceso electoral en la fórmula presidencial. En caso que ninguno de los candidatos logre la mitad más uno de los votos válidos, habrá una segunda vuelta en la que participarán el primer y segundo lugar más votados. En esta segunda vuelta, el que resulte con mayoría simple de los votos será la fórmula presidencial electo. El día de hoy presentamos formalmente a la Secretaría del Congreso Nacional proyecto de ley para interpretar artículo 236 constitucional y permitir por esa vía salida jurídica a la segunda vuelta electoral que demanda a la ciudadanía, posteó Elvir en su red social. Al respecto, el candidato presidencial y titular del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, Gianni Rosenthal, a través de su cuenta de Twitter reafirmó que la segunda vuelta electoral es el mecanismo democrático y transparente para la elección legítima y mayoritaria de las máximas autoridades del país. A través del grupo parlamentario, la enseña liberal ha sido reiterativa en la demanda de segunda vuelta electoral, postura que comparten con Libertad y Refundación Libre, que por medio de Jorge Calix, su jefe de bancada, reafirmó este respaldo. En enero de 2009, Calix presentó un proyecto de ley solicitando enmiendas para reestructurar el Registro Nacional de las Personas, el Tribunal Supremo Electoral y la segunda vuelta electoral. El sistema político evolucionó a una democracia multipartidista y no bipartidista, que da como ganador al candidato con una mayoría simple y con el 50% del censo electoral, que reconoce el diputado de Libre. Liberales y Libres son rivales con posturas congruentes en las reformas electorales y tienen a un conglomerado de organizaciones sociales que también las demandan en una etapa de la campaña electoral que en el Liber presidencial solo tuvo el parto de la alianza Pinu Partido Salvador de Honduras con su candidato presidencial Salvador Nasralla, llamando a la vindicta pública contra los diputados que aprobaron la ley electoral y las sedes. En el contexto resalta el reconocimiento de la Organización de Estados Americanos OEA a la nueva ley electoral y a las reformas que se obtuvieron, además de lo que parece el vano esfuerzo de unos 10 partidos pequeños que, ni viéndose afectado por el cálculo de la deuda política, logran cuajar una alianza que le brinde un mayor respaldo del electorado. La necesidad de la segunda vuelta electoral se refleja en las 28 solicitudes de alianzas que las distintas fuerzas políticas del país han presentado ante el Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral recibió 28 solicitudes de alianzas interpartidarias, 27 de ellas de nivel de corporación municipal y solo una del nivel electivo presidencial, confirmó el concejal Kelvin Aguirre al concluir esta etapa del cronograma electoral. El proceso avanza con los partidos pequeños que piden anular la ley electoral del mandatario, que reitera no volver a postularse, del sueño de transparencia y certidumbre electoral del empresariado como atractivos a la inversión local y extranjera. La vigilia de la comunidad internacional, especialmente en Perú, Chile, Colombia, Brasil y Honduras, que esperan elecciones en el corto y a medio plazo.
Buenos días, Honduras. Gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a abordar la situación política del país. A pocos meses, hoy es 1 de junio. En noviembre vamos a elecciones. Julio, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. A 6 meses de las elecciones. Hoy tengo distinguidos invitados. Está conmigo don Roberto Ramón Castillo, un líder emblemático del Partido Nacional, fundador del movimiento Monarca, para mí el más histórico de la nueva época del Partido Nacional. Don Roberto Ramón Castillo junto a su primo Rafael Leonardo Callejas, que en paz descanse el expresidente de la República, Rafael Leonardo Callejas Romero, formaron ese Monarca que creó bases sólidas para el Partido Nacional de estos tiempos. Bienvenido, don Roberto Ramón. Muchas gracias, Raúl, muy amable. Efectivamente, sí, fue un movimiento muy interesante que levantó al partido definitivamente. Fue un cambio no solo generacional, sino un cambio real para que el país pudiera tener opciones y que pudiera perdurar el Monarca para aquellos grupos que quisieran que los apoyaran, y así ha sido. Así ha sido, hemos seguido adelante y estamos tratando de ayudar al partido para que vuelva a ganar las elecciones. Pero gracias, Raúl. Sí, también está esta mañana para hablar de la vida nacional y cómo va la campaña electoral. El candidato del Partido Liberal de Honduras está don Yanni Benjamín Rosenthal Hidalgo, y también está don Juan Carlos Elvir, que es candidato designado por el Partido Liberal de Honduras y actualmente diputado por el departamento de Copán, que ayer presentó una moción en el Congreso Nacional para la segunda vuelta. Abogado Yanni Benjamín Rosenthal, buenos días, un gusto tenerlo, y previo a que hablemos de la situación del país, antes de entrar al aire hablaba con don Roberto Ramón de la dura situación que están viviendo los colombianos. No sé si el presidente Duque va a poder aguantar su permanencia en la presidencia luego de tantos muertos. También hay terribles problemas en Chile, en Sudamérica. Entonces varias gente me preguntaba qué va a pasar con Honduras, cuál es el futuro de Honduras. Vamos a hablar de esto más adelante. Buenos días, abogado Yanni Rosenthal. Muchas gracias, buenos días, Raúl. Buenos días a don Roberto Ramón Castillo, amigo de mi padre. Y buenos días, por supuesto, al diputado Juan Carlos Elvir, a quien felicito a la instancia por la decisión que ha tomado ayer de presentar este decreto de la segunda vuelta. Un placer estar aquí con ustedes, Raúl. Bien, gracias. Juan Carlos Elvir, diputado, buenos días. Gracias por estar con nosotros. El micrófono, Juan Carlos. Si no, dígale ahí a su hija que le ayude. Gracias por la oportunidad, Raúl. Gracias también por permitirme debatir el día de hoy con nuestro líder Yanni Rosenthal y también con don Roberto Ramón, a quien guardo un respeto y admiración, y poder dirigirnos a la audiencia para poder orientar este tema tan delicado como es el tema político actual y los escenarios futuros que se deparan después del proceso electoral. Bueno, iniciemos con usted, Juan Carlos, que ha presentado ayer en el Congreso Nacional sobre este tema de la segunda vuelta, para luego escuchar al candidato liberal y qué piensa don Roberto Ramón Castillo, como miembro del Partido Nacional de Honduras, sobre esta moción que presenta usted y el Partido Liberal de Honduras, hablando ya de una segunda vuelta para esta elección. Por ejemplo, los periódicos hoy lo destacan. Aquí tengo Diario La Tribuna y los demás rotativos destacan: bancada liberal presenta interpretación constitucional para la segunda vuelta. Juan Carlos. Sí, quisiera hacer valer un poquito la historia en Honduras. Tengo en mis manos una compilación constitucional que junta todos los criterios de interpretación que han habido de la Constitución desde su existencia en el año de 1982. Y valer un criterio importante. No estamos hablando de reforma constitucional. Y digo esto yo porque en otros medios se ventilaba de que lo que estamos planteando es una reforma. Lo que estamos pidiendo es una interpretación de la Constitución. Ser claro también que la reforma requiere 2/3 para poder ser aprobada en una legislatura y ser ratificada en la siguiente legislatura. Ya no se pudo hacer esa reforma. La interpretación quiere la mayoría calificada en una sesión y ser ratificada en la misma sesión.
¿Qué es lo que debe de llevar una interpretación? Que no violente lo que corresponde al texto e interpretación. Ser claro en algo también. Este es un tema muy delicado porque es el tema de una reforma electoral. Una reforma electoral, aparte de la votación calificada, requiere la venia, obviamente, de todas las fuerzas políticas. Por esa razón, es de vital importancia instar a que este instrumento que se pueda utilizar en este momento quiere, pues, cuántas veces hemos logrado acuerdos políticos en las instancias electorales en el pasado. Razonemos y hagamos historia. En 1985, en el 2009 mismo, hubieron acuerdos políticos después de los acuerdos de Cartagena. Hubieron, o medianamente, resoluciones constitucionales con respecto a la reelección, con respecto a presentar un candidato y después ser sustituido ese candidato por otro candidato en 2 oportunidades. Hemos tenido una serie de intervenciones y obviamente que las reformas expresan la voluntad política que puedan tener los partidos políticos. Este es un momento para que las fuerzas políticas puedan expresar si tienen voluntad política para la segunda vuelta. Creo que es una oportunidad para saber si estamos jugando a ganar o estamos jugando a perder. Creo que es una oportunidad para que el Partido Nacional reivindique algo que se nota, y es que de no haber una reforma de esta forma en la segunda vuelta, con toda certeza, después del proceso electoral del 2021 en noviembre, tendremos un gobierno débil, sumamente débil, un gobierno electo por una minoría y obviamente que sin legitimidad, sin fuerza, una crisis institucional de grandes proporciones peores que las que tenemos actualmente. Lo que se pretende es generar, en vez del debate y la diatriba, el castigo que se está haciendo en las redes sociales, en todos los medios, entre las mismas fuerzas de oposición, plantear a la oposición que hagamos fuerza por esta propuesta y que encontremos una salida jurídica que está discutida con abogados constitucionalistas, que no es un accidente y que obviamente nos pueda viabilizar una salida al enredo político que tenemos con respecto a la situación. Yanni Rosenthal, usted como presidente del partido y candidato de este instituto político, ¿qué analizaron antes de presentar esta moción de la segunda vuelta para estas elecciones? ¿Qué respaldo puede tener? ¿Qué futuro hay? Llame a Isabela, Yanni, también para que le ayude con el micrófono. Recuento histórico de lo que ha pasado con este tema en el país. Recuerda que la primera vez que se presentó esta segunda vuelta, el proyecto de la segunda vuelta, fue hace 8 años que lo presentó el diputado liberal Yuri Sabas. Lo volvió a presentar hace 4 años el mismo Yuri Sabas. En las 2 ocasiones lo boicoteó el Partido Nacional. Luego, hace 2 años, también lo presentó el diputado Mario Segura, actual jefe de la bancada. También fue boicoteado por el Partido Nacional. Y el año pasado, en agosto, lo presentó el Consejo Nacional Electoral a través de la consejera Ana Paola Hall, la consejera liberal de ahí del Consejo. Y nuevamente fue boicoteado por el Partido Nacional. O sea, esta ocasión que lo está presentando Juan Carlos es la 5ª vez que el Partido Liberal intenta que se apruebe esta segunda vuelta. Pero ahora las cosas han cambiado, han ido cambiando poco a poco. Y hay que tener claro que ahora hay 4 fuerzas políticas importantes en el país. Entonces pasamos, como lo dijo Juan Carlos hace un momento, de un sistema bipartidista que existió en Honduras durante más de 100 años a un sistema multipartidista. Ya el bipartidismo desapareció, ya no es una realidad. Ya hay otros partidos que tienen su bancada, tienen presencia en los órganos electorales del país, etc. Entonces, este rompimiento del bipartidismo ha ocasionado que un presidente pueda ser electo con un porcentaje pequeño del voto. El otro día platicaba yo con unos expertos internacionales que me decían, en Honduras, esta va a ser una elección de cuartos. Es decir, que se puede ganar con la 4ª parte de los votos. Pero un presidente que es electo nada más con el 25% de los votos es un presidente en cierta manera ilegítimo.
No quiero decir ilegal, porque va a participar en un proceso electoral que es legal, pero cuando digo ilegítimo me refiero a que en la democracia se supone que el presidente debe representar la mayoría, y la mayoría es la mitad más uno de los hondureños. Entonces nuestra constitución no está acorde con el concepto democrático que tenemos los hondureños, porque los hondureños entendemos por la mayoría lo que dice en los diccionarios jurídicos y los diccionarios normales, la mayoría es la mitad más uno. Pero aquí el presidente podría ser electo con la cuarta parte, o sea, la mitad de lo que consideramos la mayoría. Entonces, eso lo va a convertir en un presidente que de entrada va a ser un presidente sumamente débil y que va a tener en contra el 75% de la población el primer día que tome posesión. O sea, de los votantes, podría ser que tenga a favor el 25 y en contra el 75. Entonces, ¿qué clase de legitimidad, qué clase de mandato va a tener ese presidente? Un mandato muy débil. Y eso es lo que el Partido Liberal está previendo, lo que Juan Carlos también ha previsto y ha explicado claramente en su exposición de motivos, que por cierto sugiero que la lean hoy en la tribuna porque está muy clara y muy buena. Explica por qué está proponiendo este esquema, explica lo que ha pasado en el pasado y las consecuencias que va a tener no tomar acciones de parte del Congreso en este sentido. Don Roberto Ramón, ¿qué piensa de esta propuesta de los liberales de una segunda vuelta? A mí me atrae, creo que es tiempo de transformar la política de Honduras y esta es una forma de transformarla, ponerla al día, ponerla a la realidad en que vivimos. El problema, como decía, creo que fue doña Doris, esta semana, decía que las oportunidades se perdieron cuando Pepe, se perdieron cuando el primer periodo actual del actual presidente, cuando el Partido Nacional no tenía más de 40, 48 diputados y la oposición bien pudo haber tomado unas decisiones en ese momento en el Congreso para hacer muchas cosas que le dan un beneficio a la población en general y a los partidos y a la democracia. El problema de aquí, de estos países de América Latina, es que la democracia es más que todo del dicho al hecho. En la punta de la lengua se tiene democracia, pero la democracia no existe. La democracia tiene que... No me gusta agarrar lo que decía Mel, ¿verdad? Refundar al país. Y yo creo que sí hay que darle vuelta al país. Hay que analizar profundamente que la política es parte de un proceso de vivencia de la población en extrema pobreza, que en este momento continuamos con crisis internas tan simplemente como una ley electoral, que dicen que yo, como no soy abogado, al principio digo, sí, una nueva ley, no, es que es una reforma a la ley. Entonces, en base a eso, nosotros nos estamos dando cuenta que nada es cierto. Yo estoy muy preocupado porque los políticos, nosotros en general, estamos creyendo que la población nos cree en todo y la población no le interesamos a ellos porque ellos tienen otros intereses más importantes que sobrevivir en este momento. Y desde hace muchos años está pasando lo mismo. Yo sí considero de que hay que hacer cosas nuevas realmente para que se pueda asegurar de que los procesos son de verdad y que los resultados son reales y que el que gane, como dice don Yanni, yo sí estoy de acuerdo, que gane debe de ganar con la segunda vuelta si acaso no llegan a este proceso. Es cierto, mire, cuando estábamos hace muchos años y don Jaime y todos estos sectores que estábamos en los dos únicos partidos que existíamos en ese momento, porque la DC costó, el PINU costó, el Partido Nacional siempre se opuso a la inscripción de ellos, pero había entendimiento y había un diálogo sincero. Nos juntábamos en cualquier sitio, en mi casa, en la oficina del presidente del Congreso, en la casa de don Jaime en San Pedro, y al final salíamos con algo positivo. Pero hoy por hoy, lo más delicado es que la juventud en todos estos países, como Chile, Colombia, Perú, Argentina, la juventud es la que está dando la vuelta a la política vernácula que tenemos nosotros. Ojo, y no es la gente más sencilla la que sale a la calle. Necesita liderazgo de gente preparada, inteligente, que tengan una intención
y que digan, mire, estos están jugando con la ley electoral, no podemos seguir así. La segunda vuelta y otras cosas más como la ciudadanización de las mesas, siempre los mantuvimos como propuesta del monarca. No nos tomaron, no nos escucharon, solo nos oían, pero no nos escucharon. Cuando usted escucha se le queda aquí, cuando usted oye se le va de un lado al otro. Entonces hoy vamos a tener grandes problemas si los resultados no son de verdad reales, si los resultados son alterados por cualquier razón, aquí no va a haber mucho más que hacer que irse a las calles. Pero la gente, por ejemplo, me escribe aquí Marilú Rivas y me dice, buenos días, y hay tiempo aún para que el Congreso Nacional apruebe una segunda vuelta, abogado Yanni Rosenthal, y luego, oye, aparece bien detallado en la tribuna, pero como tengo a Juan Carlos aquí, Elvir, que nos haga un resumen de esa moción que ha presentado y lo más importante, pero repito lo que dice Marilú Rivas, buenos días, ¿y hay tiempo aún para que el Congreso Nacional apruebe una segunda vuelta, Yanni? Yo interpreto que sí. Hay abogados abogados maestros míos, abogados reconocidos, que consideran que el sentido del artículo 236 no necesita interpretación y que lo que se requiere es una reforma y no una interpretación. Sin embargo, pues también hay muchos diccionarios jurídicos que establecen que la simple mayoría se refiere a la mayoría precisamente, ¿va? Y entonces en ese sentido, pues habrá un debate jurídico que establecer. Estamos de acuerdo. De hecho, también yo le he pedido al diputado Mario Segura que se comunique con su contraparte. El diputado Mario Segura es el jefe de la bancada del Partido Liberal. Yo le he pedido a Mario que por favor le hable al jefe de la bancada del Partido Nacional para establecer un mecanismo de comunicación entre las dos bancadas y poder discutir la posibilidad de que efectivamente se pueda reformar la Constitución. Por supuesto, pues también se requerirá que otros partidos estén de acuerdo, partidos que tienen bancadas grandes y que también tendrán que participar en este proceso. Pero sí existen, en todo caso, miren, en todo existen dos criterios, por eso existen los abogados, ¿va? Si la ley solo tuviera un sentido y no se pudiera interpretar, entonces no hubieran juicios, ni hubieran abogados. O sea, todo el mundo solo siguiera la ley y no existieran las diferencias. Cuando hay una controversia en un juicio, cuando hay una controversia legal, entonces una parte consigue un abogado que defienda su posición y la otra consigue otro abogado que consiga su posición. Y si son buenos abogados, logran identificar en las leyes, en los precedentes y en la jurisprudencia y cosas que apoyen su posición. Entonces, nadie tiene 100%, en el derecho nadie tiene la razón 100%, siempre habrán argumentos de los dos lados. Al final hay un criterio en los juzgados, que es un juez quien decide quién de los dos le va a conceder la razón. En este caso, es un tema político, es el Congreso quien tendrá que decidirlo y posteriormente la Corte también podrá participar o opinar en ese sentido. Es más, creo que en este caso se requiere que la Corte emita un dictamen previo a poder emitir la interpretación. No estoy seguro de ello, pero creo que es así. Sí, entonces, vamos a ir discutiéndolo con los abogados del Partido Liberal, entre los cuales hay grandes constitucionalistas, personas que conocen muy bien la Constitución, profesores de Derecho Constitucional en la Universidad Nacional Autónoma y en otras universidades. Y creo que ellos nos van a poder ir asesorando bien, tanto al partido, al Consejo Central Ejecutivo, como a la bancada liberal, que somos los que estamos impulsando este tema. Sí, por cierto, el ex fiscal del Estado y ex canciller Edmundo Orellana ha colocado el siguiente tuit, antes de pasar con Juan Carlos Elvir, y preguntarle. Dice Edmundo Orellana, no podrá atribuirse a la ley otro sentido que el que resulta explícitamente de sus propios términos. El sentido del artículo 236 es claro.
no necesita interpretación. Lo que se propone es una reforma, no una interpretación. Fraude a la ley, se pregunta. Bancada liberal presenta interpretación constitucional para segunda vuelta. Juan Carlos, resumidamente, ¿en qué se basa lo que usted está planteando y ha solicitado en el Congreso Nacional? Y en palabras que el pueblo hondureño entienda, de por qué los liberales quieren segunda vuelta en estas elecciones que son en 6 meses. Micrófono. Ya ni lo explicó muy bien. ¿Qué es simple mayoría? El artículo 236 de la Constitución señala en su expresión tácita: el presidente y los 3 designados de la presidencia de la República serán elegidos conjunta y directamente por el pueblo por simple mayoría de votos. ¿Qué es la simple mayoría? ¿Es la simple mayoría de todo el voto válido o es la simple mayoría de los que van a votar por él o es simple mayoría con respecto a otro? Hay un criterio que debe de y puede prestarse para interpretación con respecto a él. Yo respeto mucho la opinión del abogado Edmundo Orellana, un abogado constitucionalista de mucha credibilidad, pero le puedo presentar otras teorías también de otros abogados constitucionalistas que también reflejan que puede haber discrepancias con respecto a la opinión que él tiene. Leí varios artículos de él respecto al tema y respeto el criterio constitucionalista. Ahora, estoy claro en algo. Hay un componente de carácter jurídico y hay un componente de carácter político en estas decisiones. Por esa razón es que estamos planteando un acuerdo con respecto a esto. Y que en particular, lo que se quiere evitar es una crisis institucional. Lo que se quiere evitar es que vengamos a tener muertos, que tengamos a tener reclamos de ilegitimidad, que no hayamos razonado en debida forma y en debido tiempo a qué vamos con respecto a esto. Y yo reflexiono con respecto a lo que están demandando abogados constitucionalistas en este momento. ¿Puede la ley tener resoluciones políticas o las resoluciones políticas tener resoluciones jurídicas? Y ahí es donde viene el debate con respecto al tema. Lo más importante es que razonemos de que puede haber una salida jurídica y en eso me baso. En todas las interpretaciones con respecto a otros criterios muy delicados que ha existido a partir de 1982, de todas las interpretaciones de la Constitución que datan y señalan aspectos muy delicados. Y obviamente que el tema de la sede es uno de ellos, el tema de la reelección es otro de ellos. Ojo, sí hay una salida con respecto al tema y sí puede haber legitimidad con respecto al tema. Lo adecuado hubiese sido la reforma, pero estamos buscando una salida política y obviamente una salida jurídica en el marco de esa salida política. Don Roberto Ramón Castillo, ¿qué piensa ante este planteamiento del Partido Liberal de Honduras? Y la bancada nacionalista es mayoría en el Congreso Nacional. De acuerdo a su experiencia y su participación como nacionalista, ¿qué va a pasar? La bancada nacionalista no lo va a apoyar. Estaría poniéndose la soga al cuello. Y acuérdense que ya 3 periodos seguidos hacen mella, golpean. La situación económica, política, social de Honduras, la responsabilidad siempre se la van a echar al que gobierna o al partido gobernante. Entonces yo considero de que... ¿Sería un suicidio para el Partido Nacional eso? Sí, sí sería. ¿Sabe por qué? Porque al final, porque no le creo mucho a Libre en el sentido de que quiera apoyar esta decisión tampoco. O sea, que hay que darse cuenta si uno presenta las cosas con 2 sentidos, o para jugar política o porque realmente quiere que esto se transforme. Yo creo que en este caso son ambas. O sea, si no funciona, le echan la culpa al Partido Nacional, si no la acepta el Partido Nacional, pero tiene que haber también un sector de la oposición que esté muy claro. Usted necesita todos los votos, pero 61 votos creo que tiene el Partido Nacional
no hay forma de que esto pueda salir adelante de una simple interpretación, o lo que sea, yo no soy abogado. Pero analice lo que ha ido pasando durante todo este tiempo, pequeños partidos que tienen un voto, 2 votos, 3 votos, yo por eso estoy en contra de ellos, porque ellos balancean muchas cosas y no es lo correcto. Estos, mire, para bailar el tango se necesita 2, ¿verdad? To dance tango you need 2. Al final, estos bailan con quien quieren en el momento que quieren. Y entonces yo sí considero que el Partido Nacional, no soy miembro de él en la Junta Directiva, no tengo relaciones con casi ninguno de los nuevos dirigentes, pero en mi opinión personal, yo he escuchado por mucho tiempo que al Partido Nacional no lo ve con buenos ojos. Y si va a ir a una interpretación y vamos a seguir en lo mismo, mire Raúl, ¿sabe cuál es el problema? Que aquí aprobamos cosas buenas, malas, feas, bonitas, pero siempre terminamos en la Corte Suprema de Justicia. Y la Corte Suprema de Justicia de turno es la que maneja al final una decisión que o duerme el sueño de los justos, o toma una decisión que no le gusta a un sector, o toma una decisión que no le gusta al otro sector. Eso es lo que más me preocupa. Por eso que los procesos en el área, como ahí tenemos el Tribunal de Justicia Electoral, nuevamente, el nuevo, ¿verdad? Ahí debió haber terminado todos los que eran los amparos. No, ahí ni el salario les pagan a los empleados. Pero le digo, al final, porque no tiene presupuesto. Entonces, ¿para qué creamos elefantes blancos? O sea, estamos haciendo aquí un engaño total a la población. Pero usted dijo 2 cosas. Bueno, eso lo dije yo. ¿Es un suicidio para el Partido Nacional apoyar la segunda vuelta? Sí, me dijo don Roberto Ramón Castillo. Pero usted me dijo que los liberales están jugando a hacer política, pero dijo otra palabra, dijo algo más. Sí, dije que tiene la intención de que funcione, pero la otra es la política, que al final le van a tener algo para decirle al pueblo, miren, esos son los responsables, estos son el Partido Nacional, su candidato, esos son los que están creando la crisis en Honduras. Yo creo que a estas alturas la crisis la hemos creado todos. Gianni Rosenthal, usted es el candidato liberal, ¿esa es la intención del Partido Liberal? La intención del Partido Liberal es lograr que exista un mecanismo democrático para poder seleccionar quién va a ser el líder de la oposición. Y esto proviene de lo que ocurrió con las pláticas que tuvimos para poder hacer alianzas entre los distintos partidos de oposición. ¿Y qué pasó ahí en esas pláticas? Que la gente dice no se pudieron poner de acuerdo. Y no es cierto que no nos pudimos poner de acuerdo, sino que nos dimos cuenta, llegamos a la conclusión, o mejor dicho, nos enteramos nosotros mismos, que lo que estábamos haciendo no era correcto. Porque nosotros, tanto Xiomara Zelaya como este servidor, ambos fuimos electos democráticamente. Ambos participamos en un proceso de elección interna. Ambos somos los candidatos legítima y democráticamente electos de nuestros debidos partidos, de nuestros correspondientes partidos, y ambos somos ahora los candidatos oficiales de cada uno de los partidos Libre y el Partido Liberal. Entonces, cuando yo me senté con ella la primera vez, en el Hotel Aurora, ¿te acuerdas? Ella me invitó. Y ahí tuvimos una plática. Ella estaba acompañada de 6 personas y este servidor también acompañado de 6 personas, entre quienes estaba Juan Carlos Elvir. Y entonces ahí como empezamos la plática y yo fui escuchando, duró 4 horas esa plática. Me fui dando cuenta yo y me acordé de una frase famosa que dijo un ex candidato del Partido Liberal, que dijo que se tomaban decisiones en cuartos oscuros tras cortinas gruesas. Y me sentí como que yo estaba haciendo lo mismo, que yo estaba decidiendo entre este servidor y las 6 personas que me acompañaban, y doña Xiomara y las 6 personas que lo acompañaban, decidiendo una parte del futuro de Honduras, de una forma que no es democrática, porque es una forma que no permite la participación de los ciudadanos, sino que lo que permite es que una cúpula, y la definición clásica de la cúpula, decida quién va a ser el candidato que va a representar la alianza. Entonces llegamos a la conclusión que eso no era correcto y que le estábamos más bien ahí quitando al pueblo de Honduras su derecho a elegir, porque ya los dos estábamos electos. Además, electos en elecciones masivas, porque en el caso del Partido Liberal participaron 800,000 personas y en el caso de Libre participaron 600,000 personas. O sea, entre los dos partidos, 1.400.000 personas. Estamos hablando casi 1,5 millones de personas en totalidad. Entonces, después de pasar por ese proceso, de esas elecciones tan importantes,
que eligieron a este servidor, eligieron a don Juan Carlos Elvir como designado presidencial, venir y decir, miren, que renuncie la planilla presidencial del Libre para que nos apoyen, o que renuncie la planilla residencial del Partido Liberal para que nos apoyen. No es democrático. Lo democrático es que haya un mecanismo que permita que sea el pueblo que tome esa decisión, si quiere que sea Xiomara, si quiere que sea este servidor, o si quiere que sea otro candidato el que va a representar a la oposición. Entonces, la conclusión a que llegamos es que es necesaria esta segunda vuelta para darle al pueblo de Honduras una opción para escoger a su candidato y que después ese candidato enfrente al partido oficialista, al partido que en este momento lleva a Honduras por el rumbo equivocado y que está causando tanto daño a este país. Juan Carlos Elvir, ¿y usted qué ha platicado con los compañeros diputados de las otras bancadas? ¿Cuál es la posición de Libre, de PINU, Democracia Cristiana, Alianza Patriótica, referente a esto de la segunda vuelta? Mire, yo estoy claro, o sea, el Partido Nacional debe reflexionar algo. Fíjense el enredo jurídico que están dejando con respecto al tema de la reelección. El tema de la reelección no prescribe. Es un delito que no prescribe. Obviamente que debe tenerse mucho cuidado con respecto a ello. Otro criterio que debería mencionar yo es el aspecto de que deberían de razonar hacia dónde estamos caminando con respecto al tema de gobernabilidad. Yo estoy seguro que independientemente de cuánto pueda ser el resultado, si el Partido Nacional ganase las próximas elecciones, no va a ser reconocido. Y obviamente que va a generar una crisis nacional de grandes proporciones. No estoy condenando con ello el proceso electoral a un resultado X. Lo que estoy sintiendo es la situación de que sería diferente que ganara en una segunda vuelta. Eso le daría un criterio de respaldo sólido con respecto al proceso electoral. Porque no solo se trata de ganar, al final de cuentas el resultado de este proceso debe de ser gobernabilidad, gobernanza, debe de ser paz, tranquilidad, clima de inversión, debe de ser buenos resultados para que la población pueda tener acceso a las vacunas, pueda tener acceso a un empleo, pueda tener acceso a generar mejor calidad de vida. ¿Para qué queremos gobernar entonces? Aquí hemos llegado a entender nosotros que gobernar es asumir el poder y no me importa lo que pase lo demás. Nos estamos distanciando tanto de la clase política, de las estructuras sociales, en alguna medida. Yo creo que eso no es el fin. El fin es generar legitimidad, generar gobernanza, generar un clima de inversión que haga y piense de que la mejor manera de reducir la pobreza es generando empleo y bienestar a la ciudadanía y no que se mueran en los hospitales públicos y que tengan que emigrar los pobres en este país. El Nacional deja un delito que no prescribe, dice Juan Carlos, la reelección. Por cierto, ayer volvió a decir el Juan Orlando Hernández, presidente del país, que no se pongan nerviosos, que él no quiere seguir de presidente. ¿Qué piensa de eso? ¿Por qué se ríe? Porque yo sí quería que siguiera Juan Orlando. Si yo fuese, pero yo seguiría. Mira, bueno, el poder. Le voy a contar, yo me leí hace poco un libro de Putin, unas 450 páginas, que ese Putin un día puso unos días y después se volvió a poner él. Hizo el arreglo con Medvedev, creo que era. Correcto. Se turnaban el puesto. Pero mire, que el poder debe ser macanudo, o sea, lo que pasa es que tenemos que estar usted ha estado en el poder, sabe lo que es. Yo nunca he estado en el poder. Mire, yo ni ministro, ni viceministro, nunca he sido nada de eso. A mí me encantaba ser asesor de los presidentes, que en mi caso me hacían. Yo tengo una, pero yo se la voy a preguntar, ¿y qué fue a hacer Egipto, hombre? A pasear. Embajador en Egipto. La idea era... Yo preguntaba, ¿qué hace Roberto Ramón Castillo? Era Kuwait. Ok, pero usted estuvo en el poder. He estado en el poder de mi partido, he trabajado, he sido un gran luchador de mi partido y seguiré hasta que me muera. Pero le voy a decir una cosa, el problema es que al final, nosotros nos tenemos que dar cuenta que no hay forma de hacer esto en este momento. Yo le quería hacer una consulta a Juan Carlos, que redactó esto, que si el porcentaje para no llevarse a cabo la segunda vuelta es 50+1, o sea, debemos de estar claros
Porque en este momento ningún partido va a sacar más de un 25 a 30% como máximo cada uno, ninguno. Entonces al final, lógicamente, lo que teme el partido, cualquiera de los partidos que aspira, es no ir a la segunda vuelta, porque entonces todo el mundo se une, y todo el mundo se une y va a ganar el proceso. O sea, ahí es donde hay que medir y balancear los intereses partidarios. Yo entiendo. Yo, por ejemplo, yo siempre he estado en contra de la reelección, a pesar de que Calleja llevó un documento a la Corte, pero ahí no se resolvió las cosas apropiadamente tampoco. O sea, yo no soy abogado, pero yo tengo entendido que al final lo que la resolución dice es que siempre se iba a aplicar a los de allá, no a los presentes. Entonces, en función de eso, nosotros nos equivocamos en todo lo que hemos estado haciendo los últimos años desde la época de Pepe, cuando estaba después del golpe de Estado, como le llama Mel. En ese momento debimos haber llamado a una constituyente obligatoriamente. Ahí hubiéramos resuelto. Tenemos años de estar con parchos en la Constitución, parchos en las leyes, y eso no funciona, porque hay tantos parchos que después terminan siendo más importantes los parchos, o crean una crisis, y hemos tenido crisis tras crisis tras crisis, aparte de las crisis económicas, las crisis sociales, la crisis de salud, que han venido a arruinar todo, y la crisis del medio ambiente con los ETA y OTA, pero al final, si no nos ponemos de acuerdo como políticos, ustedes especialmente, que son muchachos jóvenes que están ya metidos en las dirigencias de los partidos, este es un país que no necesita proceso. Este es un país que necesita un proceso de reconstrucción real. Mire, aquí ustedes dos han sido empresarios, don Yanni ha sido empresario muchos años, usted, Juan Carlos, allá en el hotel y sus empresas allá por muchísimos años, y así otro montón en los partidos. Pero, ¿y qué nos espera? ¿Otra crisis? ¿Vamos a llevar una crisis en el próximo año porque el Partido Nacional o el Partido Liberal o el Partido Libre ganó con 25%? No, ¿y cómo vamos a reconstruir este país que no recibe un 5%? O sea, hay que escuchar. A estos países no se le dan, a los gobiernos cuando dan de salida los multilaterales y los países apoyadores de un país como el nuestro, no dan dinero, no desembolsan. No es asunto por corrupción, no es asunto por narco, es que ya vamos para afuera supuestamente. Entonces un gobierno espera que el dinero que llegue sea bien invertido y que podría seguir el candidato nuestro, Tito Aspura, o podría ser don Yanni, o podría ser Xiomara, o podría ser Salvador. Pero estamos demasiado divididos en Honduras. ¿Cómo vamos a reconstruir? ¿Cómo? O sea, ¿de dónde se saca, como decía yo que aprendía en Egipto, el masari, el faluz? ¿De dónde? ¿Dónde lo vamos a conseguir? No hemos ni podido medio arreglar los bordos, don Yanni, usted que es de esa zona. ¿Cómo? Mire, y ahora ya ni tenemos agua, ya no llueve. O sea, a nosotros están cayendo todas las plagas, las 7 plagas de Egipto o las 1000 plagas de Egipto. Entonces yo estoy muy preocupado en el mañana después del proceso, igual a ustedes, pero en la parte social y económica de salud. No pegamos una. Primero con Yanni, ¿qué piensa de lo que dice don Roberto Ramón Castillo, de este análisis que hace del futuro del país, y luego la pregunta que le hizo Juan Carlos Elvir? Yanni. Bueno, lo que él llama el masari, que aquí en Honduras llamamos la tusa, se obtiene fácilmente si dejan de robar, porque el problema que hay en Honduras es la robancina. Y yo creo, la robancina María Cristina, decía en una campaña que participó Calleja. Entonces, sin duda, que ahora, de acuerdo al FOSDE y el Consejo Nacional Anticorrupción, se están robando el 25% del presupuesto nacional. Entonces, si se dejan de robar esa cantidad, si el próximo gobierno impide que se roben esa cantidad, como lo va a hacer el gobierno del Partido Liberal, entonces van a haber recursos para poder hacer los bordos del Valle de Sula y para poder hacer muchísimas otras obras. Quiero recordarles una frase que utiliza un presidente de un país vecino que dice: cuando no se roba, el dinero alcanza. Y igual, pues, es en Honduras, si no se robara, el dinero alcanzaría. Pero regresando al tema de la segunda vuelta,
Y regresando al tema de la importancia de que nosotros podamos tener un mecanismo democrático que sea inclusivo. Yo quiero dejar claro que en toda Latinoamérica ha existido una ola que ha permitido una oleada democratizadora que inició a fines de la década de los 70, o sea, hace 40 años. Y sin embargo aquí en Honduras todavía no ha tomado fuerza. Y casi todos los países de la región fueron cambiando progresivamente las reglas para tener reglas más inclusivas. Y por ello tienen el tema ahora de la mayoría relativa calificada como la segunda vuelta. Entonces, no permitir una segunda vuelta es impedir que las preferencias de la mayoría se traduzcan en decisiones adecuadas para la población. Y también no permitir la segunda vuelta puede causar que se produzcan resultados electorales que no estén apoyados por la mayoría de la población. Entonces, el objetivo de la segunda vuelta es precisamente darle legitimidad al gobierno, permitir que el nuevo presidente pueda tener el respaldo de por lo menos la mitad más uno de los votantes. Porque cuando no se supera ese umbral de los votos de la mayoría de la mitad más uno, entonces, pues obviamente tenemos una situación de un presidente débil, un presidente que va a depender de estar haciendo arreglos políticos tanto en el Congreso como en el gobierno, como con los distintos entes de la sociedad para poder gobernar. No va a ser un presidente que esté llegando con un mandato sólido. Y comparto también con Juan Carlos el criterio de que hay varios diccionarios jurídicos y varias interpretaciones que establecen que la mayoría simple es aquella que sobrepasa el umbral de la mitad de los votos. O sea, lo que aquí se ha interpretado como mayoría simple en Honduras es la mayoría relativa. Y esa mayoría simple efectivamente sería aquella que, repito, sobrepasa el umbral de la mitad de los votos y en consecuencia es una mayoría que sería la mitad más uno y por lo tanto debe aprobarse esta interpretación que está proponiendo Juan Carlos en este proyecto de ley. Juan Carlos, sobre lo que le pregunta a don Roberto. Bueno, en primer término, hoy ya entendí por qué razón lo invitaste al foro a debatir el día de hoy, porque habló él de las 7 plagas de Egipto y fue embajador en Egipto. Entonces, eso quiere decir que hay algún razonamiento con respecto a ello. Un aspecto valioso dentro de esto, y lo que mencionó don Roberto Ramón, persona a quien respeto mucho, Igual. Es el criterio de cómo convoca si no tiene legitimidad, cómo convoca ese presidente a la ciudadanía, a los sectores sociales a llegar a un acuerdo si no es reconocido. Mire lo que está pasando en este fenómeno actualmente, que es la debilidad que tiene la institucionalidad gubernamental en este momento. Existe un presidente con una autoridad legal, pero no con una autoridad moral. Y lo que tiene que intentar es instaurarse aquí la autoridad moral. Y la autoridad moral se rescata con la legitimidad, con el reconocimiento de la ciudadanía. Ahí es donde viene el criterio importante de entender claramente de que el próximo gobierno, por mucho que ofrezca, por mucho que plantee, va a ser un gobierno de transición. Debería de ser un gobierno de transición hacia la institucionalidad. Debería de llevar acuerdos y pactos plasmados. Yo le voy a decir una cosa, yo ver ahorita criterios de oposición en esos debates estériles, en esos debates sin propuesta, denigrándose por 50,000 formas, más que en proponer y pensar. Le garantizo que hay algunos que hablan y plantean criterios que no saben ni qué es lo que van a encontrar a la hora que estén llegando. Recordemos de que un presidente es un presidente de un país donde hay una institucionalidad funcionando. No va a refundar el país inmediatamente después de que tome posesión y va a reasignar funciones con respecto a lo que está. Hay un estamento jurídico, ya que es la misma Constitución, todo su marco legal correspondiente. Y por consiguiente tiene que entender que las dificultades que va a encontrar en el ente público no son lo que encuentra en una empresa privada. Hay dificultades en el ente público que son estructurales y que tienen que intentar recomponerlas con respecto a ello. Pero para ello tienen que tener claridad también de a qué es lo que va. Y en ese planteamiento también tiene que tener capacidad de poder convocar a los actores para hacer
y el marco de reformas que se pretende es tener claramente de que en un Estado de Derecho la prevalecencia es el bienestar común de todos. Y tenemos que entender que la gobernanza se construye en una buena relación de gobernante y gobernados. Creo que es un buen momento ahorita llamar la atención de qué va a suceder. No vengamos después de las elecciones pensando de que la crisis se pudo haber previsto y que no hubo idea de cómo hacerla. Habrán otras salidas, habrán otras opciones. Y yo respeto sus criterios. Todos los vamos a respetar, estoy seguro, en este foro. Pero tenemos que construir y pensar. Lo peor que puede suceder en una crisis es no pensar qué va a suceder y adelantar escenarios. Sí, voy a hacer una pausa para continuar con mis invitados, el candidato del Partido Liberal, Gianni Benjamín Rosenthal, el dirigente del Partido Nacional, don Roberto Ramón Castillo, y el candidato a designado y actual diputado liberal por el departamento de Copán, Juan Carlos Elvir. Antes voy a leer un par de mensajes de la gente que se está comunicando, no los puedo leer todos. Felicito al foro de este día. Tenemos ante nosotros a Gianni Rosenthal, un verdadero estadista. Los nacionalistas deben entender que la segunda vuelta es su mejor aliada para legitimizar su mandato en caso de que ganen. Sin segunda vuelta, lo que nos queda es crisis en el país. Vamos a las urnas sin miedo y que el pueblo decida, dice Carlos Pacheco. Aquí también está, me dice, buen día Raúl. Un abrazo a todos los panelistas y mis respetos, especialmente a Gianni, a quien tuve la oportunidad de conocer en el Partido Liberal y le pedimos que si es elegido por el pueblo hondureño, que realmente haga lo mejor por este país, que ya no encuentre esperanza de mejoría a través de la política y la democracia, porque quienes han estado al frente de ella han sido una total decepción, porque han agarrado a la democracia como un negocio y no como un medio para lograr mejores niveles de vida para los hondureños. Gracias por comunicarse. Aquí está Maya Cruz. También está Nelson Licona, dice Licona. Esta inteligente moción del diputado Elvir demostrará quiénes de la oposición real y sinceramente quieren una segunda vuelta y desnudar al Partido Nacional, que del diente al labio simula apoyar la segunda vuelta electoral cuando en realidad la boicotean para seguir beneficiándose de gobernar con el pequeño porcentaje que representa. Vamos a continuar. ¿Usted no le ve ninguna posibilidad a la segunda vuelta? No, cero. No, cero. Es que todo es muy tarde, es lo que vengo diciendo. Bueno, ¿por qué no hace? Hicieron reformas, es que estamos en Honduras, sí, hicieron reformas electorales la semana pasada. Sí, pero son reformas también, media maquillaje y hay situaciones ahí. Son reformas paja. ¿Qué es lo que ha pasado durante los últimos 3 periodos de gobierno, 4? Hemos tenido problemas de que no hemos... mire, por eso es importante lo que son referéndums, lo que son esos procesos donde la población toma una decisión. Y eso guía a la población, a la gente, y eso guía a los políticos. Pero si nosotros tomamos una decisión, y no es que estoy criticando la decisión, es una buena propuesta. A mí me encantaría que eso pasara. Y hay otras más propuestas, pero es, como decía, es un todo lo que se debe resolver. Ya es muy tarde, lo hubiéramos hecho al comienzo del proceso. Mire, aquí hablaron tanta gente, con respeto del abogado Jorge Cálix. Él era presidente de la comisión de la nueva ley electoral. ¿Y qué hizo? Los gringos tienen una palabra que se llama stalling, retrasando las cosas con propósitos definidos. Porque al final de este proceso, ya una vez convocado el proceso electoral oficialmente, tenemos otra crisis también que no es esta. Es que dicen unos, es que el proceso se debió haber hecho hasta el final, la convocatoria, con la ley con la que se llevó al proceso interno. Otros dicen, no, hay que usar esto. Es cierto, hay constitucionalistas, pero yo tengo un pensamiento constitucionalista y otros tienen otro pensamiento. Y al final, ¿quién va a resolver? La Corte. Lo peor que podemos hacer nosotros como políticos, o ustedes los dirigentes, es ir a la Corte Suprema de Justicia. Eso es lo peor. Ahí... Bueno,
No sé, de repente hay gente, por otro lado, que no quiere un proceso. Buenos días, Raúl. Felicidades por tenerte grandes personas como Roberto Ramón, Juan Carlos y Yani. Ahora es mucho más fácil ponerse de acuerdo, pues son las tres fuerzas políticas que representan más del 70% de la masa electoral, son los responsables del desarrollo del país. Raúl, este tipo de programas son los gustados por el pueblo de profesionales serios, como los estadistas que hoy tienes ahí. Felicidades y bendiciones, dice el diputado Oscar Nájera. Aquí tengo también, bueno, me dice Rafael Canales, el abogado. Buen día, Raúl, aportando un poco como abogado constitucionalista a la iniciativa del diputado Juan Carlos Elvir, el diccionario jurídico más utilizado por los abogados Guillermo Cabanelas de la Cueva, no aparece término mayoría simple establecido en nuestra Constitución y la nueva ley electoral, por lo que es un término genérico y no estricto lo que establece el término mayoría. Mayoría absoluta o mayoría calificada, es decir, el número mayor de votantes dentro de un universo de votos existentes, y contrario a lo que dice el maestro Edmundo Orellana. Entiendo, una interpretación constitucional nos permite darle alcance y sentido correcto a la norma y no generar mayor dificultad a dar solución a este caso y concretar una legítima de origen en una elección general. Saludos, dice el abogado Rafael Canales. Pero aquí tengo yo el diccionario electoral. Dice, este diccionario electoral es del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, serie Elecciones y Democracia. Dice diccionario electoral. Si me pones la página que te dije para leer ahí y luego preguntarle. Hola Jorge, aquí hace poco lo mencionó don Roberto Ramón. Aquí dice la mayoría técnica para adoptar decisiones. A, una mayoría simple es la que sobrepasa el umbral de la mitad de los votos. Vamos a la otra, la segunda, la de abajo, eso. Por el contrario, una mayoría relativa, en particular una muy inferior a la mitad de los votos, reduce notoriamente los costos de decidir, pero ofrece poca garantía a las minorías. Yani Benjamín, si nos explica sobre esto. Yani. Precisamente, Raúl, precisamente ese es nuestro objetivo, garantizar que las minorías estén protegidas. No podemos tener una democracia si lo que también es una minoría se va a imponer sobre otras minorías, pero que esas minorías en su conjunto son la mayoría del país. Entonces, la atomización de nuestro sistema electoral, la atomización, mejor dicho, del sistema partidario, es lo que nos está llevando a esta discusión hoy. Si nosotros todavía tuviéramos dos partidos, como eran los tiempos de antes, que eso era el Partido Liberal y el Partido Nacional, esos partidos ganaban siempre con 46, 48% de los votos en aquellos tiempos, hasta el año 2005, que fue la última elección, ¿verdad? Después de eso, pues tuvimos la crisis electoral del 2009. Para el 2000, en noviembre del 2009 tuvimos un sistema bipartidista, pero con la presión ya del presidente Mel Zelaya, que le pidió a los liberales que se abstuvieran de ir a votar. Entonces ya tuvo ahí alguna injerencia en la nueva etapa en que ahora vivimos. Posteriormente, en las elecciones del 2013 ya participó Libre y participó en aquel tiempo también ya Salvador Narrala con el PAC. Ocurrió lo siguiente: el Partido Nacional sacó 1.100.000 votos, si recuerdo bien. El Libre sacó como 850.000 votos. El Partido Liberal sacó como 700 y pico mil votos y Narrala como 400.000 votos. Entonces, si vemos 1.100.000 de todo ese montón de votos, no es ni cerca de la mitad, pues. Ocurrió lo mismo nuevamente en el 2017 y en el 2017 con muchas consecuencias sumamente preocupantes. En ese momento pues ya tuvimos protestas en las calles, tuvimos más de 20 muertos y tuvimos una crisis política importante. Tuvimos un señalamiento de parte de la misión de observadora de la OEA, que en un momento consideró
que la elección no era representativa de lo que en realidad había ocurrido por las 670 veces que se estrelló el sistema de cómputo. Tuvimos una misión también de la Unión Europea que titubeó mucho para poder finalmente decir que efectivamente la elección era legítima. Fue hasta que llegó la Fulton allá al TSE en aquel tiempo que se atrevió la Unión Europea a respaldar la elección. Entonces, todo esto que ocurrió, todas estas crisis que hemos tenido, especialmente la crisis del 2017 y los 20 muertos que tuvimos en ese momento, no deben de ser unas muertes en vano. Deben de ser consideradas, valoradas esas vidas y que nosotros podamos utilizar ese insumo de esa valoración para poder seguir adelante con las reformas que realmente hagan cambios a nuestro sistema electoral. Hoy leía dos cosas que escribió don Edmundo Orellana, que fue mi maestro de Derecho Administrativo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Le mando un saludo a la distancia a don Edmundo Orellana. Hace poco lo fui a visitar, allá está en su casa en el Zamorano, no sale de ahí. Me contó que el día que recibió a este servidor fue la primera visita que recibía en un año, así que muy agradecido yo con don Mundo que me haya recibido. Entonces, hoy escribió dos cosas. Escribió un editorial donde señala que la nueva ley electoral es lo mismo de siempre, que no hay cambios fundamentales en esa ley. Y también escribió un Twitter señalando que la propuesta o la iniciativa de ley, el proyecto de ley presentado el día de ayer por la bancada del Partido Liberal, no tiene fundamento porque él considera que la mayoría simple es lo que en esta definición que tú acabas de leer se llama mayoría relativa. Entonces, esta es una discusión que hay que tener con abogados del calibre de Edmundo Orellana y otros abogados como Juan Carlos Barrientos y otros abogados de ese nivel, ¿verdad? Que tengan mucho conocimiento, que sean abogados que realmente puedan aportar a la discusión. Y por otro lado, habrá una discusión política entre los líderes de la oposición y los líderes del oficialismo. Y de esa plática, pues, podremos encontrar una reforma que realmente sí sea importante. Porque, en cierta manera, tiene razón don Edmundo Orellana que muchas de las reformas que se dieron en la nueva ley son cosméticas y que la reforma fundamental que cambiaría el sistema electoral de Honduras es precisamente la segunda vuelta. Entonces, en respuesta al editorial de don Edmundo Orellana de hoy, pues en parte la segunda vuelta es lo que corresponde probar para tener esa reforma fundamental que él plantea que no se dio en esta ley electoral nueva. Entonces creo que la posición del Partido Liberal es contundente. La propuesta de Juan Carlos Elvir, de antes que él, Ana Paola Hall, Yuri Melara, Mario Segura y todos los miembros responsables del Partido Liberal es muy clara. El Partido Liberal va a seguir impulsando y abanderando este tema, promoviéndolo y exigiendo que el pueblo hondureño tenga el derecho a poder tomar una decisión y especialmente, lo más importante para nosotros, que los derechos de las minorías de Honduras sean protegidos, que no sean mancillados nuevamente en este proceso electoral y en el próximo gobierno. Bien, gracias. Aquí me escribe Germán Leicelar y me dice: un programa muy interesante, es importante ver a personas exponiendo y debatiendo en un ambiente de respeto, ajeno a las descalificaciones que permanentemente tenemos en el ambiente político público. El desarrollo de nuestro país requiere inicialmente un enfoque de dar prioridad a poder alcanzar un desarrollo humano, partiendo de un desarrollo por parte, pasando por lo económico, la educación y lo fiscal de forma transparente, lo electoral y mucho más y muchas cosas más. Don Roberto Ramón dijo hace un momento que como jefe de la Comisión de Reformas Electorales, el jefe de la bancada del Partido Libertad y Refundación no hizo mucho. Estoy hablando del diputado Jorge Cálix, abogado de profesión, y también que está en la línea, le voy a preguntar cuál es la posición de Libertad y Refundación en esta petición que
que ha hecho Juan Carlos Elvir y el Partido Liberal de Honduras, que para esta elección, que es en 6 meses, se pueda autorizar ya o reglamentar que haya una segunda vuelta. Buenos días, abogado Jorge Calix, un gusto tenerlo con nosotros. Buenos días, Raúl. Un placer saludarle, mi cariño para usted siempre, mi agradecimiento por tenerme las puertas abiertas de su foro permanentemente. Un saludo a sus panelistas, a doña. Bien, estaba en carretera, a ver si se logra estacionarse. Jorge Calix, van a poder tener otra comunicación con él si probamos Eddie nuevamente. Juan Carlos Elvir, comentarios. Solamente abandonar un criterio que le correspondería a él debatirlo. Es el tema de que Jorge Calix es coordinador de la Comisión de Justicia Electoral, de la Ley Procesal Electoral, que ya está dictaminada y que es una ley que tiene que venir en los próximos pasos. Incidir en el Congreso Nacional, yo no pretendo justificarlo, no es fácil. Creo que tenemos que entender claramente que la agenda y la ley orgánica del Congreso que le establece la agenda es muy presidencialista, muy de junta directiva. Y yo no quisiera responsabilizar y personalizar la responsabilidad, pero el Partido Nacional tiene mucha responsabilidad con respecto a qué se agenda y qué no se agenda. Ya ni mencionó todos los proyectos de ley que han sido presentados a nivel de la vuelta. Han habido otros también de otros partidos políticos. En este caso el Partido Liberal es el que tiene mayoría y estoy seguro que ha sido el partido que ha abanderado este criterio desde el principio. Y creo que es de vital importancia entender claramente que no se ha querido agendar ni siquiera el dictamen de la misma. Por lo consiguiente, sí hay un nivel de responsabilidad en la voluntad política de si se hace o no se hace esto. Y avalando ello, no quisiera recalcar tanto la descalificación, sino a propuesta futura. Ellos tienen una gran oportunidad también para buscar la manera de resarcir ese pensamiento y cambiarlo, que se dictamine esto, que se someta a votación al Pleno, que sería lo importante. Ya está listo, don Jorge Calix, lo escuchamos. Adelante, Jorge. Hola, perdóneme, Raúl, es que estoy en carretera y la señal es muy mala, pero ya encontré un buen lugar y aquí creo que sí se me escucha mejor. Le estaba diciendo antes de que se me cortara la llamada que, pues, de alguna manera yo agradezco que crean que tengo el poder de las reformas electorales en el país. Lo cierto es que yo no fui el presidente de la comisión de dictamen, fue el compañero Mario Segura, y con esto no estoy queriendo lavar mi responsabilidad y mucho menos echársela a Mario, que es un buen amigo. Lo cierto es que hicimos lo que pudimos con los votos que teníamos. 30 votos libres, 26 votos del Partido Liberal, sumados hacemos 56 votos contra los 61 del Partido Nacional. La aprobación de leyes es un tema de números y los números no nos acompañan. Esa es la realidad. Esa es la realidad que nosotros pretendemos cambiar en este proceso electoral. Darle vuelta a esta ecuación, que el Partido Nacional no vuelva a tener mayoría para que podamos hacer las cosas como se debe, legislando por Honduras. Habiendo dicho eso, quiero referirme entonces a la pregunta también que me ha hecho sobre la propuesta del buen amigo Juan Carlos Elvir. Mire, nosotros estamos listos para votar a favor de la segunda vuelta cuando sea. Juan Carlos, usted cuenta con los 30 votos del INE. Yo le estoy diciendo hoy, se lo puedo decir en privado, en público, cuando sea, estamos listos. Yo en su programa, Raúl, en infinidad de ocasiones he explicado que la Constitución de la República, en el artículo 236, establece que se requiere, para ganar la presidencia, mayoría simple de los votos. Y si buscamos en un diccionario qué es mayoría simple, en el diccionario que usted quiera, le va a salir que mayoría simple es la mitad más uno. Ahora yo le pregunto a usted, Raúl, y a la audiencia, a sus panelistas también, ¿obtuvo Juan Orlando Hernández la mitad más uno en el 2013? La respuesta es no. Vuelvo a preguntar, ¿obtuvo Juan Orlando Hernández la mitad más uno en el 2017? La respuesta sigue siendo no.
Entonces, al no tener mitad más uno, se violenta el artículo 236 de la Constitución de la República, que exige que para ganar la presidencia de la República se obtenga en una elección la mitad más uno. Precisamente por eso, para respetar la Carta Magna y para tener un gobierno de mayoría legítimo, se requiere la segunda vuelta. Así que nosotros estamos listos, nosotros hemos presentado proyectos de ley. Yo personalmente presenté un proyecto de ley para segunda vuelta, haciendo una reforma constitucional. También presentamos un proyecto de ley para interpretar el artículo 236 de la Constitución de la República, para que haya segunda vuelta sin reforma constitucional y que pueda ser posible la segunda vuelta en esta elección de noviembre de 2021. Así que nosotros estamos listos, celebramos este tipo de iniciativas y le anunciamos al pueblo hondureño que las vamos a acompañar. Cuando sea, lo que le pedimos al Partido Nacional es que lo vote, ¿no? Que lo someta a votación. Cuando lo sometan a votación, los 30 votos de Libre están listos para apoyar la segunda vuelta. Muchas gracias al jefe de la bancada de Libertad y Refundación, el abogado Jorge Calix. ¿Comentario, don Roberto? No, me parece correcto, es una aspiración. Ojalá que pudiera pensar el doctor Oliva en un cambio, si es que le parece a él también que hay que ponerlo a discusión, como dice don Jorge. Yo creo que todo es posible en política. Mire, el diálogo en la política es el arte de lo posible. Si no hay diálogo entre todos, pues va a haber grandes problemas. Se va a oponer el Partido Nacional o los pequeños partidos, como sea. Pero al final, si es por el bien de Honduras, deberíamos de empezar a analizar las posibilidades y el dialogarlo. Yo no sé si han dialogado ya con el jefe de la bancada del Partido Nacional. Creo que sigue siendo todavía David Chávez. No sé si han dialogado con el presidente del Congreso. O sea, no sé a qué han llegado, pero si es para mejorar la situación política de Honduras, todo hay que hacer lo posible por la población, no por nosotros como partidos. Si los partidos, mire, aquí de repente sale un outsider un día de estos y nos pega un gran susto. Alguien así como la época cuando Calleja salió con su buzo, esto, mire, parece mentira cómo transformó en ese momento el proceso. La aprobación de la segunda vuelta no debe estar supeditada al interés del Partido Nacional, ahora en minoría y rechazado por una mayoría superior al 70%. Debe hacerse para canalizar y hacer valer la voluntad de la mayoría, para evitar la catástrofe y una crisis permanente causada por la falta de legitimidad que surja de semejante obstrucción a la democracia, dice el abogado Aristide Mejía Carranza. Abogado Yanni Benjamín, comentarios de lo que ha dicho el jefe de la bancada de Libre, Jorge Calix, que los 30 votos de Libre están listos para apoyar segunda vuelta, ha anunciado nuevamente aquí Jorge Calix. Bueno, pues eso nos complace mucho, conocer que Libre esté dispuesto a apoyar esta iniciativa del Partido Liberal. Nos complace mucho que la propuesta que ha planteado la bancada del Partido Liberal cuente con el respaldo de Libre, y esperamos que también la bancada del Partido Nacional haga lo propio. Y por ahora, mi posición es que debemos de comenzar una etapa de discusión a nivel de los medios de comunicación, tal como tú lo has iniciado este día hoy, que has tomado la iniciativa de iniciar con este proceso en Canal 11. Y, por supuesto, pues, también una discusión que debe realizarse a nivel de las bancadas de los partidos. Al menos considero que el Partido Nacional debe de tener la apertura de discutir el tema, de evaluarlo y considerarlo. No significa que ellos tengan que estar de acuerdo, pero sí que sí puedan discutirlo y eventualmente pues podamos llegar a un consenso. Y tal como lo ha dicho el abogado Leitzelar, este es el mecanismo en que debe conducirse la democracia, un mecanismo de discusión respetuosa, sin ofensas, sin insultos, sin estarse acusando constantemente. Quiero recordarles que así conduje la campaña yo en la elección interna, a diferencia de mis adversarios. Y el resultado fue que el Partido Liberal repudió esos discursos de odio, de división y de ataques constantes. Y que al final, pues, lo que respaldó la mayoría, y en este caso, la mitad, por lo menos, de los votos, la mitad de los votos, pues, respaldaron a este servidor y, en consecuencia, pues, así fui electo el candidato del partido.
sin ofensas, sin ataques y dispuesto siempre a debatir los temas, pero a debatirlos así con altura, con propiedad, sin necesidad de ofenderse. Tenemos claros que nosotros en los partidos de oposición compartimos el mismo objetivo, el objetivo que comparte la gran mayoría de los hondureños. Quiero decirte que de acuerdo a nuestras encuestas, el 92% de los hondureños consideran que Honduras va por el rumbo equivocado. Un 5% dice no sabe, no respondió, y apenas un 3% consideran que Honduras va por el rumbo correcto. Quiere decir que la gran mayoría de los hondureños quieren que cambie el rumbo del país y que por tanto, pues obviamente que cambie el gobierno. Y la circunstancia que hace que eso sea difícil es la atomización de la oposición, porque hay al menos 3 fuerzas, hay que reconocerlo, de oposición, 3 fuerzas importantes, y en consecuencia, pues esas fuerzas, al no poder ponerse de acuerdo, tienen dificultad para poder lograr que se dé ese cambio en Honduras y que Honduras vaya por un rumbo distinto. Yo creo que inclusive muchísimo nacionalista está descontento con su partido, porque de acuerdo a estas encuestas, un 28% de la gente dice que es nacionalista y sin embargo solo 3% dice que está satisfecho con el rumbo que lleva el país. Quiere decir que el Partido Nacional ha sido cooptado, que ha sido capturado por una pequeña cúpula, una camarilla que se ha apoderado de ese Partido Nacional, que lo está conduciendo como ellos quieran, como que fuera de su propiedad. Y los nacionalistas honestos, los nacionalistas que no comparten lo que está ocurriendo en el gobierno, también están descontentos con el rumbo que lleva el país. Y por eso vemos nosotros ese resultado, que a pesar que 28% dicen que son nacionalistas, solo 3% dicen que están contentos con el rumbo que lleva el país. Es decir, un 25%, o sea, la gran mayoría de los nacionalistas también están descontentos. Entonces Honduras requiere de un cambio. Y ese cambio requiere previamente de que exista la segunda vuelta para garantizar que se pueda dar ese cambio. Que los hondureños tengan el derecho a elegir democráticamente a quién va a encabezar la oposición. Y luego que ese líder de la oposición pueda enfrentar a esa camarilla del Partido Nacional que se ha apoderado de ese partido y que tanto daño le está haciendo a nuestro país. Sí, entiendo que el abogado Yanni Rosenthal viene para Tegucigalpa, tiene que retirarse, pero antes que retire, le voy a hacer 2 preguntas puntuales. Ayer una abogada fue al Consejo Nacional Electoral a impugnar su candidatura. ¿Qué hay de eso? Y segundo, también hay cuestionamientos al Consejo Central Ejecutivo saliente de haber gastado un dinero que nunca fue entregado. Ayer hubo varias reacciones de dirigentes liberales y candidatos a diputados que nunca recibieron dinero de ese dinero, no sé si son 7 millones de lempiras. Primero, esta abogada que ha ido a presentar ese escrito en su contra, y luego, ¿qué está pasando con las finanzas del Central Ejecutivo? Si nos ayuda finalmente, y agradezco, abogado Yanni Rosenthal, candidato del Partido Liberal, haber aceptado la invitación. Muchas gracias, Raúl. Bueno, en primer lugar, con respecto al escrito que han presentado ayer en el Consejo Nacional Electoral, esta abogada estuvo respaldando a Luis Zelaya en las internas. Obviamente ha quedado descontenta porque su líder perdió y ahora ha recurrido a presentar este escrito en mi contra. No sé a quién respalda ella ahora, pero tengo una leve sospecha a quién está respaldando. Y les digo a ellos que no me tengan miedo, que nos enfrentemos en las urnas, que no traten de usar artimañas que son el viejo estilo, la vieja usanza de hacer política en Honduras. Que sean transparentes, que sean honestos, así como ellos pregonan que ellos son los honestos, que la alianza de los honestos, que aquí, que allá. Si son así, pues enfréntenme en las urnas, no me tengan miedo y no traten de detenerme con estos mecanismos ilegítimos, ilegales e injustos que están tratando de utilizar a través de este tipo de denuncias. ¿Y lo otro? En lo otro, pues yo creo que hay mucha tela que cortar. En nuestro caso, pues nosotros hemos decidido, como el nuevo Consejo Central Ejecutivo, en la primera reunión que tuvimos la semana pasada, decidimos no tocar las cuentas que tiene actualmente el Consejo Central Ejecutivo. El secretario de Finanzas va a abrir cuentas nuevas donde se van a manejar los recursos del Consejo Central Ejecutivo, y estas cuentas, mientras no se aclare la situación de esos fondos, que son fondos del Estado,
no las vamos a tocar para que se pueda hacer una auditoría o que por lo menos el Consejo Nacional Electoral pueda averiguar qué hicieron con su dinero, porque ese ni siquiera era un dinero del partido. Ese fue un dinero que el Consejo le asignó al partido para que el partido se lo enviara a las comisiones locales electorales para poder transportar las maletas desde las cabeceras municipales a las aldeas y comunidades. Y no lo mandaron, se quedaron con él. Y así como eso, con 1.600.000 lempiras que mandaron para un escrutinio que no se hizo, 1,5 millones para la Comisión Nacional Electoral. Y todos esos fondos, pues, es un tema que tendrán que dilucidarlo entre el Consejo Nacional Electoral y el antiguo Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, el del lado correcto, como decían ellos. Ya veremos qué tan correctos son. Solo una cosa más, ¿de cuánto dinero estamos hablando? De entre 7 y 9 millones de lempiras. Es una cantidad sustancial de dinero. No, claro, y es un dinero que los que pagamos impuestos, el Estado se los dio al Partido Liberal, y pues estoy de acuerdo que tienen que dar, y también Carolina Echeverría denunció que se llevaron una documentación del Central Ejecutivo. ¿Qué se llevaron, Yanni? En realidad creo que este es un tema más entre el Consejo Nacional Electoral y el viejo Consejo Central Ejecutivo, y nosotros como nuevo Consejo Central Ejecutivo lo que vamos a estar prestos a cumplir con las instrucciones que el Consejo nos dé en cuanto a la información que tengamos que suministrar, pero no es un tema que lo está induciendo o impulsando el nuevo Consejo Central Ejecutivo, porque nosotros no queremos que haya fuentes de división en el partido. Por el contrario, pues nuestro esfuerzo es unir al partido. Así que realmente es un tema que creo que le corresponde a los miembros del viejo Central Ejecutivo contestarle al Consejo Nacional Electoral, aclarar qué hicieron con los fondos y definir lo que le pregunte el Consejo. Pues no nos corresponde a nosotros. Gracias a Yanni Benjamín Rosenthal, candidato del Partido Liberal de Honduras y presidente de ese instituto político, acuerpando esta moción de Juan Carlos Elvir de la segunda vuelta que piden los liberales. Antes de la pausa y las conclusiones de don Roberto Ramón Castillo y de Juan Carlos Elvir, leo un par de mensajes. Buenos días, Raúl. Dice el empresario y excomandante de la Fuerza Aérea Hondureña, el coronel Roberto Mendoza Garay. Excelente programa, un saludo muy especial a los panelistas. En la actualidad y siempre, Honduras es un país en permanente crisis. A nosotros nos gustaría escuchar las propuestas que tienen los candidatos presidenciales de cualquier partido político para iniciar el proceso de recuperación de este país. Las reglas electorales, buenas o malas, ya están dadas y el pueblo hondureño espera mucho de los candidatos actuales, con o sin segunda vuelta. La segunda vuelta es una herramienta política que es manipulada de diferentes maneras por los políticos de turno. La oposición en Honduras se ve perdida y cree que la segunda vuelta es la suma de los perdedores. Están muy equivocados. Si tuvieran el poder en mi partido, apoyaría la segunda vuelta y nos garantizaría el triunfo en las próximas elecciones. Saludos, dice Roberto Mendoza Garay, que es de afiliación nacionalista, es comandante de la Fuerza Aérea. Buenos días, Raúl. Saludos a sus panelistas. La propuesta presentada por el Partido Liberal es la solución a evitar una peor crisis que la del 2017. Apoyémosla, dice el ingeniero Guillermo Castillo. Don Cecilio Cruz Guevara Chilo dice: saludos, Raúl, el pueblo hondureño quiere una segunda vuelta. Ese es el clamor. Claro que los nacionalistas se opondrán en el Congreso Nacional porque a ellos no les conviene y hay que esperar sobre lo que dicen los del Partido Libre. Ya dijo Jorge Cali que están los 30 diputados listos para votar a favor de Libre, a favor de la segunda vuelta. Lástima que no se dio la alianza entre mi Partido Liberal y Libre. Vamos al cierre. Conclusiones, diputado Juan Carlos Elvir. Gracias por su participación esta mañana. Muchas gracias, Raúl. Realmente un privilegio también debatir con Roberto Ramón estos debates de altura, que hagan propuestas y planteamientos. Yo quisiera responder un poquito a esa inquietud que señaló alguien con respecto al tema de la propuesta de los candidatos en estos momentos de crisis y que dan espacio para pensar por quién de razonar su voto. Yanni y el Partido Liberal tienen un planteamiento con respecto al tema de la propuesta para reactivación económica del país.
ya dio un bosquejo con respecto al plan de alivio con 15 puntos, pero tiene no solo eso, sino que el esquema de lo que es una propuesta del gobierno, buscando la manera de generar las alternativas de recuperar el problema estructural de financiamiento hacia la microempresa, el problema estructural de acceso al crédito que ha tenido y rezagado a todos estos sectores que se han excluido del sistema financiero nacional, buscando la manera de reactivar el tema de la banca nacional que permita, bajo las normativas que establece la Comisión Nacional de Banca, regulaciones diferenciadas para lograr con ello acceder al crédito. Y en ese mecanismo no solo eso, sino que el criterio de extensionismo, sobre todo en el sector agroindustrial, agroempresarial, y que reactive la economía en el campo, que reactive la economía en los sectores urbanos marginales y que busque la manera de detener esas masivas migraciones que hacen pensar que es la única forma de reducir la pobreza en el país. Señalar, ratificar que en este tema de la segunda vuelta vamos a hacer toda la incidencia que tenga que ser necesaria, y lo más valioso de todo esto es abrir el debate del por qué sí y el por qué no. No solamente el tema de la votación, sino el adelanto de escenarios de qué es lo que va a suceder en el proceso electoral del 2021, si no reconocemos o legitimamos los resultados que no solo van a significar sacar más votos y ganar el proceso electoral. Requerimos un gobierno fuerte, requerimos un gobierno sólido que plantee propuestas y claras. De lo contrario, en los próximos 6 meses del próximo gobierno será una crisis peor que la que tenemos actualmente. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias al diputado Juan Carlos Elvir, también candidato designado a la presidencia del país por el Partido Liberal de Honduras. Don Roberto Ramón, muy agradecido que haya aceptado nuestra invitación. ¿Qué conclusiones y el mensaje que le da a la población? Gracias, Raúl. Muy amable Juan Carlos. Don Yanni estuvo muy claro, su posición es bastante inteligente. Yo considero de que lo más importante es un diálogo ya. Diálogo con el Partido Nacional, con su estructura, especialmente con la presidencia del Partido Nacional. La estructura superior del partido ha cambiado, tiene sus propios pensamientos, y yo creo que también seguimos una línea política definida a través del Comité Central. Pero yo creo que hay muchas cosas que sí se deben de hacer. Que empezamos un poco tarde, sí es un poco tarde. Como dice uno, a matacaballo las cosas no funcionan. Entonces, estamos sobre la marcha. Lo importante es no crear una crisis para que no haya un proceso. Eso hay que tener mucho cuidado, en mi opinión. Yo sí creo en los procesos, y si el Partido Nacional pierde las elecciones por diferentes razones, pues va a perder. Pero si gana, sería que es un respaldo del pueblo hondureño. ¿Será cierto? ¿Será mentira? ¿Qué dicen las encuestas? Pero las encuestas son de hoy. Las elecciones son el 28. Muchas gracias. Muchas gracias, don Roberto Ramón Castillo, esta mañana con nosotros. Gracias también a Yanni Benjamín Rosenthal, candidato del Partido Liberal. Antes de irnos, les presento un resumen triste. La más grande y poderosa empresa de hace años. Recuerdo hace muchos años que yo dirigía HRN, que tenía tanto dinero en Hondutel. Por cierto, don Roberto Ramón estuvo unos tiempos en Hondutel. Pues ahora está en quiebra. Recuerdo que estaba un gerente liberal que decía que habían pasado los ahorros de Hondutel a yenes porque daba más intereses. O sea, era tan fuerte económicamente y le traía dinero al Estado, le prestaba a Hondutel dinero al Estado. Ahora está en quiebra. Voy con un resumen. Víctor Valladares, protestas en Hondutel. Adelante, Víctor. Así es, licenciado. Tal como usted lo adelantó antes de iniciar este contacto, y los trabajadores están exigiendo que se les pague sus salarios, no les están pagando sus sueldos. Además, que se dé a conocer ese plan de recuperación de la ANE. Don Juan Ángel, ¿es así? ¿No les están pagando ni tan siquiera el salario? Mire, el mes de abril lo pagaron hasta mayo, el mes de abril. El mes de mayo no sabemos cuándo lo van a pagar. Así estamos esperando los trabajadores cuándo nos van a pagar. Porque la empresa ha sido noble, la empresa ha estado trabajando en pandemia. Nosotros no hemos dejado de trabajar. Entonces exigimos
al gobierno inversión, exigimos inversión, que no la dejen morir. Y si no, que nos diga claro, ¿la quieren cerrar o qué van a hacer? Pero ya los trabajadores están exigiendo y están en su derecho de exigir, porque ya llegamos al límite. Tenemos 700 personas en calamidad doméstica ya, 700 personas. Entonces no es posible que sigamos en esta situación. Y los trabajadores estamos dispuestos a llegar hasta la última consecuencia. Estos paros son progresivos. Hoy 2 horas, mañana 4, el jueves 6 y el viernes cerramos todo. Y es más, nos estamos obligando a pagar los equipos. A eso nos estamos obligando. Hay preocupación entre los trabajadores, no les están pagando el sueldo. ¿Cómo están haciendo para llevar sustento a su familia? Pues ya se imaginará usted, quitando fiado, nuestros hijos sin pagar las escuelas. Estamos en asambleas informativas y ni siquiera nos está acompañando nuestro líder de Citratel, que es Orlando Mejía. Debería estar aquí presente con nosotros, no dejarnos solos otra vez más. Nos convocan aquí y lo que quieren hacer es un juego político con nosotros. No queremos que jueguen con los empleados de Hondutel. Ya nos cansamos. Mire, solo le voy a decir algo y se lo voy a vaticinar. Después de esto van a decir, ya Finanzas quiere una reunión. No queremos que sigan jugando con el empleado, ¿verdad? Esas son mis palabras. Mire, denle oportunidad a los empleados también que hablen, que ellos se expresen con solo ver los cartelones. Hay gente aquí que no gana ni el salario mínimo, nuestros técnicos, y nadie se pone en los zapatos de ellos. No tenemos representación política, no tenemos representación del sindicato, de la seccional. Y ahorita que él nos convoca, ponen un medio. Si Hondutel no se rescata, que se cierre. ¿Cómo es esa onda? Y los 2.000 empleados que estamos, ¿qué? ¿A la calle? ¿Cuál es su nombre? Ana Elvir, para servirle. Ana Lourdes Elvir Velázquez. Le pido al gerente general también que si se va a quedar en la empresa, que sea para defensa de los empleados, sino que se vaya. Muchas gracias. Bueno, vamos a entrar un poco por acá, César, para que vean cómo está la situación aquí en la empresa hondureña de telecomunicaciones, que además le están pidiendo al presidente del sindicato que se haga presente y que pues les dé a conocer si realmente está caminando o no ese plan de rescate de Hondutel, que nosotros somos testigos porque hemos estado dándole cobertura a varias reuniones que desde hace varios años se habla de un rescate estratégico de Hondutel. Sin embargo, hasta ahora no hemos conocido tan siquiera el encabezado de ese plan. Licenciado, con estas imágenes completamente en directo, yo regreso con usted al set principal de la entrevista. Duros. Bien, vamos a darle seguimiento a esto de Hondutel. Lamentable que una empresa tan importante esté casi en la quiebra. Bien, comienza la vacunación a los estudiantes de las carreras de las ciencias de la salud en la capital de la República. Voy ahora con Giovanni Villalobos. Gracias, licenciado Raúl Valladares y gentiles televidentes de la entrevista. Ya pues se ha procedido a vacunar a los estudiantes de las carreras de las ciencias de la salud. Estos jóvenes ya están en este proceso que se les da de tiempo para que no haya alguna reacción, y si hubiera alguna reacción, pues aquí nomás se les atiende. Buen día, ya fue vacunada. Sí, así es, ya por fin. ¿Era una exigencia de ustedes porque ustedes tienen contacto con pacientes? Claro, uno está expuesto todos los días y hasta esperábamos que hiciéramos esto antes, pero bueno, afortunadamente ya estuvo. ¿Su nombre es? Osiris. Osiris, ¿qué apellido? Rivera. Osiris Rivera. Vamos por acá a otros jóvenes que están aquí en este sector del polideportivo aquí en la capital. Buen día, joven. Bueno, era parte de la exigencia de ustedes para estar pues listos para atender a los pacientes. Así es, teníamos que ser vacunados. ¿No sintió ninguna reacción? No, por los momentos no. ¿Su nombre es? Williams. William, ¿qué apellido? Ponce. William Ponce. Vamos a movilizarnos por acá también. Está Jorge Letona, que también ha sido inoculado, Jorge. Sí, así es. Pues gracias a Dios por primera vez ya empezamos con el proceso de vacunación de estudiantes del área de salud, de lo que son las universidades que brindan este servicio a nivel de educación superior del país.
Y pues hasta el momento todo bien, se mira que se está manejando el orden y esperemos que todo salga sin mayor novedad. Gracias, Jorge Letona, también estudiante de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Estos jóvenes que usted ve aquí, licenciado, ya solo están esperando un tiempo prudencial por si hay alguna reacción. Inmediatamente se les atiende. Este es parte de los protocolos cuando se inocula a las personas en contra del COVID-19. Con este informe desde el Polideportivo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, yo retorno con ustedes. Buenos días. Buenos días, gracias Giovanni. 2.000 miembros de radiotecnología de la Facultad de Medicina están demandando a las autoridades sanitarias ser incluidos en el plan de vacunación. Voy con Kimberly. Kimberly. Muy buenos días a usted y a todos los televidentes de la entrevista. Me acompaña Delia Rodríguez. Ella es estudiante de radiotecnología y están pidiendo ser incluidos ustedes en esta vacunación que se está dando contra el COVID-19. Si nos da los detalles. Así es, como ustedes saben, hoy inicia la jornada de vacunación en la Universidad Nacional Autónoma a lo que son los estudiantes del área de salud. Lastimosamente no se nos incluyó tanto la carrera de terapia funcional como la carrera de radiotecnologías, estudiantes que estamos en primera línea con los pacientes positivos COVID. Ayer la noticia nos asustó cuando Rectoría lanzó el listado de los estudiantes para la jornada de hoy y mañana, que solo incluye a los estudiantes de medicina, enfermería, microbiología, odontología, pero radiotecnología no. Entonces para nosotros es muy lamentable que se nos esté dando más espera cuando ya hicimos las solicitudes correspondientes, ¿verdad? Esto, como les decía anteriormente, nosotros somos estudiantes que estamos en primera línea con el paciente positivo COVID, porque el paciente, después de hacer sus exámenes de laboratorio clínico, llega al departamento de bioimágenes para poder ser diagnosticado qué tanto daño el virus ha causado en sus pulmones, que es el único método por el cual usted puede ver ese daño. ¿Cuántos estudiantes son ustedes y cuántos son a nivel nacional? Bueno, estudiantes en práctica hospitalaria con plan de estudios terminados, andamos alrededor de 200 estudiantes en diferentes centros hospitalarios, no solo acá en Tegucigalpa, sino que en regionales, centros hospitalarios regionales. Pero la carrera cuenta masivamente con más de 2.000 estudiantes, que al igual necesitamos que estos chicos puedan retornar a sus laboratorios, ¿verdad? Porque somos una carrera 70% práctica. Bien, muchísimas gracias a Delia Rodríguez. Con este detalle yo retorno con usted al estudio principal. Buenos días. Buenos días. Mientras tanto, en San Pedro Sula hoy inicia la cuarta jornada de vacunación para personas entre 70 y 74 años. Cerramos con Herlin Díaz desde el norte del país. Ahí está Herlin con sus tomas. Ahí va el viceministro Cosenza, que ha hecho una muy buena labor. Me parece que Cosenza ha hecho una mejor labor por lejos que la ministra. Adelante, Herlin. Muchas gracias al licenciado Raúl Valladares. Efectivamente, se está dando inicio a esta cuarta jornada de vacunación contra el coronavirus, específicamente aquí en la Universidad Católica, pero hay otros puntos. Por acá me acompaña el doctor Roberto Cosenza, viceministro de Salud. ¿Qué tipo de personas y qué rango de edades nos informa, por favor? Buenos días. Sí, bueno, el día de hoy muy contentos, estamos avanzando con esta jornada de vacunación y hoy en día estamos con aquella población que nació en los años de 1947, que actualmente tienen 74 años. El día de mañana van a ser los que nacieron en el año de 1948, que tienen 73 años. El día jueves son las personas que nacieron en 1949, que tienen 72 años. El día viernes los que nacieron en 1950, que tienen 71 años, y el sábado los que nacieron en 1951, que actualmente tienen 70 años. Estamos haciendo de esto un proceso continuo, estamos adelantando con aquellos grupos vulnerables y priorizando a aquellas personas que requieren la vacuna contra la COVID-19. Muchísimas gracias al doctor Roberto Cosenza, quien pues ha informado sobre esta cuarta jornada de vacunación y que está iniciando pues con un excelente proceso. Ya aquí está siendo vacunada la primera ciudadana de pues la edad de 74 años de edad. Con este contacto voy a volver con usted, licenciado Raúl Valladares. Buenos días. Buenos días, Herlin. Gracias al ágil periodista Herlin Díaz
allá en San Pedro Sula. Todo el que tenga la posibilidad aquí en Honduras de que le pongan una vacuna, póngasela. Ayer tuve 4 distinguidos médicos que explicaban que el proceso de vacunación va lento. Ojalá que el gobierno y la empresa privada, el seguro, sigan trayendo miles de vacunas para que nos vacunemos todos. Porque en 5 meses, ayer terminó el 5.º mes del 2021, solo en 5 meses, más muertos que todo el 2020. En 5 meses que llevamos, repito, han habido más muertos que todos los muertos del año pasado por la pandemia. Estoy hablando de gente que se muere. Hoy vino con una compañera que retornó, que le dio coronavirus, y lo primero que le dije, ya le fue a dar gracias a Dios. Porque esta compañera mía trabaja aquí en el canal, yo la miraba diariamente, le dio coronavirus y gracias a Dios se salvó. Ahí tengo el mensaje de un amigo que trabajó, hace años trabajamos juntos, y hicimos el intento y su esposa falleció. Y así un montón de gente, no sé, el que me está viendo o me está escuchando en la radio, ¿quién no conoce a alguien que ha muerto por coronavirus? ¿Conoces gente, Evo, que ha muerto? ¿Que vos la conocías? Ajá. No hay nadie aquí en Honduras. Mira, confirmados hay 238.227 casos de gente que está enferma, que le ha pegado coronavirus. Pero ocupamos que se hagan 3.000 pruebas diarias en Honduras y no se hacen para tener un verdadero panorama de qué es lo que pasa. Hasta hoy el gobierno, de acuerdo a su reporte, tiene 6.353 muertos, pero los dueños de funerarias dicen que estamos en el doble, entre 12.000 pegando entre 12.000 y 14.000 muertos. Habrían que no están registrados, solo están registrados 6.353. Y la prueba es que en 5 meses, de enero a mayo, que terminó ayer, han habido más muertos en Honduras que todo el 2020. Así que volvamos, cuidémonos. Repito, si usted tiene la oportunidad, es bendecido con tener la oportunidad de ser vacunado, no lo dude, porque el coronavirus sigue infectando y matando hondureños. Cuidémonos. Buenos días, que estén bien. Sigan con nosotros, sigan con Canal 11.